Buenas tardes, jóvenes. Pues esta es la sesión 1 del módulo 3 que denominamos modelos y sistemas productivos, elementos y objetivos. Pues bien, una de las líneas explicativas de la situación actual por la que atraviesa el mundo del trabajo, o sea, lo que hemos hablado varias veces, la escasez y la precarización, como tendencia mundial, está relacionado con los modelos productivos. En realidad se trata de un problema complejo, heterogéneo y contradictorio, en donde se mezclan elementos de diversos niveles, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, entre lo más importante. Pero en esta sesión vamos a ver cómo participa la transformación de los llamados modelos productivos. Bien, pero empezando, ¿qué es lo que entendemos como un modelo productivo? Los modelos productivos, así en síntesis, son configuraciones o arreglos entre tecnología, organización de la producción y del trabajo, la gestión de los recursos humanos, las relaciones laborales, los perfiles ocupacionales y las culturas de trabajo. Algunos autores llaman a esta cuestión de los modelos productivos, también le llaman paradigmas productivos, y algunos otros autores, como de la Garza, le llaman configuraciones sociotécnicas. Creo que aquí lo importante, y es por eso que yo elegí el término de configuración entre tecnología, organización, bueno, todos los elementos que ya les comenté, es que de lo que se trata es de no presentarlo como un modelo, como algo acabado, sino que esas configuraciones lo que nos quiere decir es que a veces hay la posibilidad de diferentes combinaciones entre los elementos que participan en lo que es un modelo de producción. Pues entonces los principales, o podemos decir cómo podemos agruparlos, porque pues los vamos a ir viendo a partir de la sesión siguiente. Vamos a empezar con el Taylorismo-Fordismo, aunque también vamos a ver un poco sobre los modelos de transición. Entonces, pues se agrupan más que nada en estas tres etiquetas tradicionales, los modelos tradicionales, el Taylorismo Fordista y los postfordistas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Pues, por otro lado, ¿qué es lo que están buscando estos modelos productivos? Pues aquí obedecen a la búsqueda empresarial de las fuentes de la eficiencia, la productividad y la competitividad. Eso es lo que es la razón de ser de estos modelos productivos que, como vamos a ver, finalmente encarnan en los sistemas de trabajo. Aquí también es importante hacer dos aclaraciones. Por una parte, los modelos productivos, como les decía, no se presentan de manera pura y coherente. O sea, no es algo que está completamente dado y que se puede llevar de un lugar a otro. ¿Mm? Sino que son los principios de cada modelo lo que se adopta y se adapta de acuerdo a las condiciones propias de la empresa, del territorio donde se encuentra la empresa. Vamos a verlo, son diferentes elementos también que hay que considerar. Y bueno, hay mucha literatura sobre esta adopción que se hace de un modelo para llevarse a otro lugar, porque en algunos lugares son exitosos y entonces se quiere llevar a otros y resulta que allá no tienen el mismo éxito que de donde lo sacaron. Entonces, por eso, como les decía, un modelo es una configuración entre sus elementos, entre tecnología, organización, relaciones laborales, gestión de la mano de obra, perfiles ocupacionales y culturas laborales.
el punto de las culturas laborales es muy importante y tiene mucho que ver con la viabilidad que se le da al funcionamiento del modelo productivo. Esto también de alguna manera quedó ejemplificado en el documental que vimos la vez anterior sobre la fábrica americana. ¿Mm? Entonces, pues, como les decía, es más que nada los principios que se adoptan y se adaptan de estos modelos porque no existe en estado puro, ¿no? Algunos autores hablan de la hibridación, o sea que son híbridos porque tienen algunos elementos de un modelo anterior y algunos elementos del nuevo modelo e incluso a veces todavía tienen algunos elementos de otro modelo más novedoso, ¿no? Entonces, pues se habla de la hibridación, pero en realidad, pues, creo que todos en cualquier momento lo vamos a encontrar, que son híbridos y eso, o sea, a eso se refiere, porque no existe en estado puro, ni se puede llevar de un lugar a otro como un todo, tal como está establecido en alguno de las empresas, ¿no? Y por otro lado, la otra aclaración es que estos modelos no existen en el vacío. O sea, no es que vienes y los pones, sino que se ubican en un contexto, como les decía, el contexto en el que está la fábrica o la empresa donde se va a implementar este modelo, pues se encuentra en un contexto socioterritorial que le otorga o no viabilidad. Entonces, pues se han dado casos de modelos que se llevan de un país a otro y que en el primer país son muy exitosos y resulta que en el otro no, porque pues no embonan bien con el tipo de cultura de trabajo. Bien. Ahora bien, ¿dónde tienen lugar estos modelos productivos? Pues en los espacios de trabajo, en los procesos de trabajo, entendidos estos como el acto específico donde la actividad del hombre, o sea, donde los trabajadores efectúan con ayuda de los medios de trabajo o los medios de producción una modificación voluntaria de los objetos y las materias primas de acuerdo a un objetivo. O sea, este es el proceso de producción pues, de una mercancía, de un bien. De esta manera, las materias primas cambian de forma y se convierten en un producto destinado a satisfacer una necesidad. Entonces, aquí les pongo un esquema de un proceso productivo de una línea de embotellado de refrescos. Aquí podemos ver cómo, por un lado, están los tres elementos que conforman un proceso de producción. Por un lado son las materias primas, que es sobre lo que los hombres o los trabajadores van a trabajar y lo van a modificar hasta convertirlo en un bien o en un producto que para el mercado, que sirva para satisfacer alguna necesidad. Entonces, esto lo hacen, los hombres modifican estas materias primas con ayuda de los medios de producción, que pues es la base tecnológica, es la tecnología, las herramientas, el tipo de tecnología que se utilice, que esto también lo vamos a ver más adelante, y el trabajo. Entonces, son estos tres elementos: el objeto de producción, que son las materias primas, los medios de producción, que vienen siendo las herramientas, y el trabajo. El trabajo humano. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el proceso de producción inicia, pues aquí abajo, eh, donde están los trabajadores que van poniendo en la línea las cajas con las botellas de refresco. Hay una máquina después que es la desempacadora, que saca las botellas de refresco y las saca de las cajas y las pone en la línea. Pasan después a otra maquinaria que está supervisada por otros trabajadores para que sean lavadas estas botellas. Después
vuelven a salir a la línea que va avanzando, donde también hay otros trabajadores que van vigilando que las botellas hayan sido lavadas correctamente y pasan a la máquina llenadora, pues es donde se les va poniendo el refresco. Aquí, pues este proceso de producción que yo les traigo, pues es el llenado de los refrescos. Entonces acá también hay un trabajador que es el que vigila y alimenta o sea, más que nada vigila la llenadora y de que funcione bien, para luego volver a ponerlos en la misma llenadora. Después los va sacando, los ponen en la línea donde otros trabajadores lo están esperando para pues para ponerlas o sea, para vigilar que vayan bien en las cajas y ya salgan el producto, ¿no? Pues este es nada más el proceso de llenado, porque aparte está el proceso de producción del líquido que con la que se va a alimentar la llenadora, que es el refresco para el llenado. Pero pues solamente se los puse como el ejemplo de cuáles son los elementos de los procesos de trabajo. Bien, ahora vamos a ver los componentes de los modelos productivos. Son varias. En primer lugar, vemos que uno de los componentes principales es la tecnología, o lo que se le llama la base tecnológica. Durante los procesos de reestructuración productiva implementada por las empresas con motivo de la apertura comercial, la tecnología fue vista también como una estrategia para salir de la crisis. O sea, muchas empresas apostaron a la tecnología al grado de pensar que podía llegar el día en que las fábricas pudieran funcionar sin hombres, sino simplemente con tecnología. Mientras que otros también consideran que la tecnología es un medio para erradicar el trabajo duro y pesado, este, para que pues ponérselo a cargo de la tecnología y que los hombres no tengan que realizar este trabajo. Hay autores muy importantes que hablan de la tecnología. Creo que ya les había comentado el caso de Rifkin, que habla del fin del trabajo, y él ve como la causa principal el desarrollo tecnológico. O sea, él habla más que nada de la escasez de empleo, porque él hace un análisis para el caso de la economía de Estados Unidos, de cómo el desarrollo tecnológico fue eliminando puestos y personas, primero del sector agrícola. Entonces todos los que fueron eliminados de allá se van al sector industrial, y después de ahí también son eliminados por tecnologías y se van al sector servicios. Y bueno, y ahora pues hay mucha gente desempleada, y él dice que la causa es la tecnología, el desarrollo tecnológico, que va eliminando puestos, que va desplazando a los hombres de estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el maestro Adrián les va a hacer también una pequeña síntesis de lo que, cómo ha ido este desarrollo tecnológico, pero aquí yo nada más les quiero comentar que, por ejemplo, cuando empieza el taylorismo, pues más bien esto en los países centrales, cuando Taylor empieza a pues perdón, Taylor empieza a promover su modelo de la organización científica del trabajo, pues más que nada los procesos de trabajo se realizaban con instrumentos de trabajo. O sea, era más bien la fuerza del hombre que trabajaba con instrumentos. Entonces él hace mucha observación de cómo los hombres trabajaban con estos instrumentos, y cómo él también
propone hacer algunos cambios en las formas de trabajo, sobre todo con su propuesta de los estudios de tiempos y movimientos, que también vamos a ver. Entonces, hay una base tecnológica, pues que es herramental, o sea, de herramientas que los hombres manejan. Pero posteriormente esto se mecaniza y entonces aparecen las máquinas. Pero primero son máquinas que son movidas bueno, las fuentes de energía es el vapor, posteriormente es la electricidad y poco a poco se va transitando de las fuentes de energía. Las máquinas también van cambiando y se van automatizando, aunque todavía no hay computadoras, solamente son automatizadas. Posteriormente se van entonces ya computarizando y se van creando los robots, que ya son máquinas mucho más sofisticadas y que llevan en sí todos estos adelantos tecnológicos de la informática, de la mecatrónica, y ya entonces empiezan a funcionar los robots. Y ya pues en los últimos años tenemos esta tecnología informacional que también tiene muchas posibilidades de agilizar los procesos productivos, de llevarlos a cabo a distancia. Bueno, hemos visto, y de esto va a hablar el maestro Adrián, de cómo ha cambiado estas tecnologías y cómo también efectivamente van desplazando a trabajadores de los procesos de producción, pero también hay que decirlo, estas nuevas tecnologías también van creando nuevos puestos que anteriormente no existían. Por eso también se habla de que pues actualmente se necesita mayor preparación de las personas para trabajar en estos procesos pues que conllevan muchos adelantos tecnológicos. Bien. El otro elemento del modelo de producción es la organización de la producción y del trabajo. También se le denomina tecnología blanda, a diferencia de la anterior, que es tecnología dura, que se refiere más a los sistemas tecnológicos, ¿no? Pues mediante la organización se busca el incremento de la productividad y en muchas ocasiones esto se logra mediante la intensificación del trabajo. ¿Cuáles son los puntos de la organización de la producción y del trabajo? Bueno, por un lado está la ordenación de la actividad laboral, o sea, la definición de los puestos de trabajo necesarios para producir un artículo, un bien, un producto. Las jerarquías que se definen entre los trabajadores, o sea, muchas veces, pues claro, está el personal administrativo, está el personal de vigilancia, o sea, los vigilantes, están los obreros, está el personal de limpieza, o sea, hay jerarquías entre los trabajadores. Y también la definición de los turnos, o sea, cómo se definen los turnos, si son rotativos o no son rotativos, eh, cuántos turnos, o sea, qué turno tienen que cumplir los trabajadores. Esta cuestión de los turnos es parte de la organización de la producción. Y también el punto de las jornadas de trabajo, o sea, las jornadas de trabajo establecidas, pues generalmente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son 8 horas, son 40 horas a la semana. Sin embargo, algunos procesos de trabajo requieren de formas de jornadas organizadas de forma diferente por el tipo de proceso de trabajo, ¿no? Y entonces hay personas que trabajan, por ejemplo, 12 horas
o incluso 24 horas y descansan otras 24 horas. Entonces, todas estas definición de las jornadas de trabajo, de los turnos, de los puestos de trabajo, es parte de la organización de la producción y tiene que ver con el tipo de producto que se está elaborando. También en la organización del trabajo, la interacción hombre-máquina es muy importante y tiene que ver con la división del trabajo que se hace, con la supervisión y el control hacia los trabajadores y con la naturaleza de las tareas, o sea, si son repetitivas, si no son repetitivas, si son polivalentes, o sea, que los trabajadores hacen varias tareas, que pueden cambiarse de departamentos o no, entonces el, están capacitados para trabajar o para hacer tareas diferentes. Todo esto es lo que contiene la organización de la producción y del trabajo. Que todos estos elementos es lo que vamos a ver después ya en los modelos concretos. Bien. El otro elemento de los modelos productivos es la gestión de los recursos humanos. O sea, el estilo de la gestión de los recursos humanos tiene que ver o está relacionado con la concepción que tengan las gerencias del trabajo o del factor trabajo, o sea, de los trabajadores, porque pueden ser vistos como un factor de producción necesario e indispensable, ¿sí? Pero también pueden ser vistos como un gasto pues, que es susceptible de ahorrarse, o sea, o de ahorrar parte, porque no, pues lo consideran un gasto pesado y que me prefieren muchas veces invertir, por ejemplo, en tecnología para eliminar puestos de trabajo. Y también puede ser visto como, pues, como una inversión, porque también depende del estilo de gestión, pues a veces se piensa que un trabajador contento, satisfecho, pues puede rendir mucho más, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de esto, pues se habla que hay diferentes estilos de gestión, los autoritarios, en donde todo está establecido y solamente son las gerencias las que dan todas las órdenes y no aceptan pues las opiniones de los trabajadores. Hay otros tipos de gerencia paternalistas pues que tratan a los trabajadores pues como, como si fueran pues allegados, e incluso participan con los trabajadores en, fuera del ámbito laboral, o sea, asisten a las primeras comuniones, bautizos, o sea, en el ámbito familiar de los trabajadores. Esto se le llama, pues, paternalistas porque, pues, estas personas, pues, estas gerencias parecen interesadas no solamente en el trabajador en el proceso de trabajo, sino también en el trabajador fuera del ámbito laboral, con sus familias y se preocupan por la salud de estos. Entonces, aunque es un derecho, pero ellos lo manejan como si fuera un favor que les están haciendo a los trabajadores. Hay otros estilos de gestión, que puede ser la consensuada, en donde hay representantes de trabajadores que negocian con las gerencias las condiciones de trabajo y entonces se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. Se les dan incentivos, por ejemplo, si hacen alguna mejoría al proceso de trabajo, si se les reciben sus ideas para mejorar el proceso de trabajo y a veces se les dan algunos incentivos. Eh, las nuevas gerencias o los el nuevo estilo de gestión de los recursos humanos, o sea, las que están funcionando ahorita o que se convirtió en una moda, son estas gestiones más meritocráticas que lo que les inculcan a los trabajadores o lo que les dicen es que, pues que ellos son los responsables de su éxito o no dentro de la empresa, que pueden ascender de puestos, pero pues se tienen que
tiene que ser por sus méritos propios. Entonces, pues cuando un trabajador se estanca o no puede ascender o no está trabajando según ellos como se debe, pues les dicen que es su responsabilidad porque no se actualiza, porque no tiene una actitud con iniciativa, con participación destacada. Entonces, son estilos de gestión muy diferentes también que vamos a ver ya en concreto en cada uno de los modelos. Eh, También la gestión de los recursos humanos, pues o sea, son diferentes de acuerdo a los canales de comunicación que se establecen en las empresas, ¿no? Hay unos que son de comunicación abierta y que le llaman de las puertas abiertas. Entonces, los trabajadores se pueden acercar directamente a las gerencias y hablar con sus superiores por cualquier cuestión que quieran. Sin embargo, hay otras en las que los estilos de comunicación son diferentes y tienen que pasar por todas esas jerarquías hasta llegar a las gerencias, cuando esa es la intención de los trabajadores, de hablar con el gerente, este, pero y muchas veces no llegan, o sea, van pasando de jerarquía en jerarquía, o sea, con su supervisor, luego con el jefe de departamento, luego con el jefe de producción, luego con el jefe de recursos humanos y luego está la gerencia general y muchas veces no llegan porque, bueno, es el tipo de gestión que existe, ¿no? También hay otro de los elementos que, de acuerdo al tipo de gestión, se manejan es el punto de los incentivos. Hay quienes consideran que es bueno hacerlo y otros que no. Entonces, pues esto también le da una especificidad a la gestión de los recursos humanos. El tema de la capacitación y la participación también son puntos importantes. Hay gerencias que no quieren gastar, no quieren, como les decía, invertir en capacitar a su personal porque, bueno, unos argumentan que porque los trabajadores después se van y todo lo que ellos ya gastaron en capacitación lo pierden, pero hay otros que no y que todo el tiempo están capacitando a su personal, pues ya sea en el uso de nuevas tecnologías o en el uso de nuevos materiales, e incluso les dan cursos de capacitación de desarrollo personal y cuestiones de este tipo, ¿no? Y lo mismo sucede con la participación. Hay gestiones que promueven la participación de los trabajadores en los problemas de la empresa o cuando menos en el área del proceso de producción para buscar mejorarlo. Y hay quienes no lo promueven, al contrario, lo inhiben la participación de los trabajadores. Bien. Pues el otro punto es el de las relaciones laborales. Las relaciones laborales, pues son esas relaciones que se establecen entre el capital y el trabajo por medio de un acuerdo de trabajo. O sea, puede ser que tenga un contrato eh, escrito o solamente, a veces solamente es verbal, pero bueno, hay un acuerdo de trabajo desde el momento en que el trabajador llega a la empresa, solicita el empleo y la empresa lo acepta. Entonces allá ya hay una relación de trabajo. Entonces las relaciones laborales, pues son estas relaciones que se dan entre el capital y el trabajo. Uno que, que ofrece su fuerza de trabajo, a, ofrece en venta su fuerza de trabajo y el otro acepta comprarla. Pues esta es la relación clásica entre trabajadores y empleadores. Ahora bien, eh, también las relaciones laborales son muy diferentes dependiendo de la empresa, del sector, del lugar. Algunas son nada más en el punto de la regulación del empleo, o sea, se ponen de acuerdo o no eh, de cómo se va a regular el empleo. O sea, son los mecanismos de contratación, o sea, si es a través
de familiares, a través del sindicato, a través de la prensa, a través de la agencia de contratación, y las condiciones de contratación. Pero también en esta regulación del empleo están los ascensos, o sea, cómo ascender a las personas. Si esto es a través de antigüedad o porque el jefe de producción considera que ya está, que le pueden dar a él el ascenso o a él le corresponde, o es a través de un examen de conocimientos y habilidades. O sea, esta cuestión queda establecido, es parte de las relaciones laborales y queda establecido en el ámbito de la regulación del empleo, lo mismo que la retribución, o sea, las formas de pago y cómo, si llevan incentivos o no llevan incentivos, si es por piezas, si es por jornada, o sea, todo lo referente a la retribución de la fuerza de trabajo también es el ámbito de la regulación del empleo, ¿no? A esto se le denomina el ámbito de la circulación, son los aspectos denominados de la circulación. Ahora bien, hay otro espacio muy importante que es el de la regulación del uso de la fuerza de trabajo. Y acá habría que ver si, por ejemplo, en el caso de existir sindicatos, si el sindicato tiene injerencia en esto o solamente tiene injerencia en la regulación del empleo. Porque en la regulación del uso de la fuerza de trabajo, como su nombre lo dice, se regulan aspectos como la intensidad del trabajo. Por ejemplo, si se incorpora una nueva tecnología que es más rápida, que obliga al trabajador a trabajar más, o sea, se está intensificando el trabajo. Entonces, los sindicatos o los representantes de los trabajadores muchas veces tienen esa capacidad de negociar con la empresa pues para que les paguen más o para que les den un bono o de alguna manera que sean retribuidos esta parte, ¿no? Lo de la intensificación del trabajo también tiene que ver la regulación de la fuerza del trabajo con los descansos, con, con la rigidez y la flexibilidad en su uso. Este, este es un punto muy importante que los sindicatos llamados del proceso de trabajo han estado muy atentos porque no solamente es el ámbito de la circulación, o sea, el de la compraventa de la fuerza de trabajo, sino el de su uso. Eh, a los que les interese, uno de los sindicatos que durante el proceso de reestructuración estuvo muy atento y peleó mucho por conservar participación en este ámbito de la regulación del uso de la fuerza de trabajo, es el sindicato de telefonistas. Eso fue, creo que por los años 80, inicios de los 80. Entonces, por eso el papel del sindicato en este punto de las relaciones laborales es muy importante. O sea, puede ser un sindicato establecido o pueden ser también, a veces no hay sindicatos, pero hay representantes de trabajadores. Pero eh, cuando hay sindicato, todas estas cuestiones se plasman en el contrato colectivo y se firman y entonces sí es algo que está establecido, ¿no? Entonces, pues cuando hay esta presencia sindical y un contrato colectivo, también hay esa posibilidad de participar, o sea, esa posibilidad del sindicato de participar en la regulación del empleo y en el uso de la fuerza de trabajo. Y entonces se dice que son relaciones construidas bilateralmente y no solamente de forma unilateral cuando lo hace, cuando la empresa lo define y a los trabajadores solamente se les informa. El otro elemento de los modelos productivos son los perfiles ocupacionales. Cada modelo productivo demanda trabajadores con características especiales en relación con los elementos anteriores, o sea, con la tecnología, este, con las relaciones laborales, con el tipo de proceso productivo también, ¿no? Y estos perfiles ocupacionales, pues se definen
de diferente manera. Están por un lado, los sociodemográficos, que son, pues, el sexo de los trabajadores, que a veces hay procesos de trabajo que prefieren que sean mujeres, sobre todo en el área de, en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, en empaque, en la terminación, más que nada en la terminación del proceso productivo, se prefiere que sean mujeres. Y hay otros aspectos o otras partes de los procesos productivos en donde se prefiere que sean hombres. A veces también se da preferencia a los jóvenes, o sea, las características sociodemográficas es el sexo, la edad, la escolaridad, el estado civil, el origen étnico y la situación migratoria. Pero también existen otras características que son el de los perfiles ocupacionales, pero que tienen que ver con la cuestión técnica y social, o sea que quiere decir la cuestión técnica, si están capacitados, si tienen la calificación que se requiere, sus destrezas técnicas, o sea, su experiencia de trabajo también. Y por otro lado, las características sociales, o sea, si están implicados en el proceso productivo, en la producción, si tienen iniciativas, si son participativos. Entonces, los perfiles ocupacionales van cambiando según las demandas de los procesos de trabajo y la naturaleza de los puestos también, si son calificados o descalificados. Hay puestos que pues casi cualquiera puede hacer, porque solamente, por ejemplo, vigilar una máquina o alimentar una máquina, pero hay otros puestos que requieren conocimientos especializados, que requieren habilidades muchas veces obtenidas con experiencia en el trabajo, otras veces lo adquieren por capacitación, dependiendo, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante porque se van seleccionando a los trabajadores de acuerdo a lo que se va necesitando. Entonces, aquí también, nada más así, haciendo un paréntesis, tiene mucho que ver con que a veces decimos, bueno, pero hay tantos jóvenes que ya están, que tienen licenciaturas, que están bien preparados y no son contratados, están desempleados. Pues esto tiene mucho que ver con la estructura económica de la región, porque si la región tiene puras empresas que no requieren personal calificado, pues desde luego que no los van a contratar. Entonces, pues tiene mucho que ver con esta estructura económica. Y bueno, hasta aquí les había hablado de lo que es el trabajo industrial o el trabajo manufacturero que se realiza en fábricas. Pero es importante porque también hay un, hay un modelo productivo en el área de los otros trabajadores que no son industriales, porque hay diferencias importantes que hay que tomar en cuenta para porque no es lo mismo un trabajador industrial que está en una fábrica o en la industria manufacturera que los otros que no son de este tipo. Entonces, estos más bien se refieren a los trabajadores del sector terciario que están en comercio y servicios. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son esas diferencias. En el caso de los trabajadores industriales, el trabajo se materializa en un bien objetivo, como les decía, en una mercancía o en un bien para satisfacer a una necesidad, o sea, un vestido, unos zapatos, un mueble. Esto se materializa, ese ese trabajo que se hace en el proceso de trabajo se materializa en un bien. Sin embargo, cuando son los servicios, el trabajo no se materializa en un bien objetivo. O sea, porque pensemos, por ejemplo, el trabajo de un profesor o de un médico o de un masajista. Esto no se materializa en un bien objetivo. En el caso de los industriales, el trabajo se puede, o sea, los bienes se pueden almacenar. O sea, como les decía, o sea, los vestidos, los zapatos, los muebles, pues se pueden almacenar.
Sin embargo, cuando es el trabajo en servicios, esto no se puede almacenar porque se consume en el momento mismo de llevarse a cabo. O sea, como el trabajo del profesor, que cuando está dando la clase, pues los educandos están allá y están pues tomando la clase, pero no es algo que no se puede almacenar, sino que en ese momento se está consumiendo. Y lo mismo cuando hay una consulta médica. Claro, ustedes me podrán decir ahora con las nuevas modalidades del teletrabajo y que tenemos, por ejemplo, que almacenar, en que grabar, por ejemplo, estas sesiones, bueno, de alguna manera se almacena, pero el trabajo de un docente o de un médico, de un dentista, de un masajista, en realidad se consume en el momento mismo de llevarse a cabo. ¿Mm? En el caso de los trabajadores industriales, la producción y el consumo suceden en tiempos diferentes, o sea, parte de lo anterior, o sea, se produce, se almacena y cuando se va a consumir, o sea, después se lleva al mercado, se distribuye entre los establecimientos comerciales y en algún momento alguien lo va a comprar y lo va a consumir. O sea, el tiempo de producción y de consumo son diferentes. Sin embargo, cuando son trabajadores de servicios, se requiere la presencia del consumidor en el momento mismo que se está realizando el trabajo. ¿Mm? Y ahí mismo se consume. En el caso de los trabajadores industriales, los productores están desvinculados de los consumidores. O sea, los productores elaboran los productos, los bienes, estas mercancías, pero no saben quién lo va a consumir, no saben quién lo va a comprar y los va a consumir. No es el caso de los trabajadores de los servicios que involucra al consumidor en el momento de que están haciendo el trabajo y por lo mismo demanda actitudes, comportamientos, cercanía. ¿No? Entonces esto es muy importante porque aquí los trabajadores de servicios tienen que involucrar aspectos de la subjetividad para atender a sus clientes, a sus pacientes, este, a todas estas personas a las que va destinado su trabajo. Por eso se dice que involucra el lado emocional e impacta en sus ingresos. Porque, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y el mesero no te atiende bien, pues tú no le das propinas. Entonces es lo mismo que pasa con los que cobran comisiones, por ejemplo, por ventas. O sea, tienen que poner mucha de su subjetividad para, para trabajar con sus clientes, convencerlos, para que les compren, para que después esto se pueda reflejar en las comisiones que, que les dan por las ventas, ¿no? Y lo mismo con los incentivos, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que se hace en el área de turismo, es muy importante todo esto. ¿No? Es un trabajo de servicios, como les decía, y lo mismo sucede con los trabajadores, por ejemplo, de las artes, los músicos, los bailarines, por eso también, pues se le llaman. Aquí, como les decía, hicimos una diferencia entre los trabajadores industriales y los no industriales. En su mayoría son trabajadores del terciario, o sea, del comercio y los servicios, pero también hay otro tipo de trabajadores. Y algunos autores le llaman, es el trabajo no clásico, porque también aquí están contenidos todos los que son los trabajadores del arte y de la creación, por ejemplo, los trabajadores de la creación de software. Entonces, estos pues no necesariamente los de software, pues sí les tiene que decir el que les pide el software muchas veces cómo lo quiere, para qué lo quiere y todo eso, pero además ellos trabajan por su cuenta muchas veces, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores del arte, por ejemplo, los bailarines, como les decía, los artistas de cine, los de teatro y demás, pues estos
también se consideran, pues, bueno, no son trabajadores industriales ni manufactureros, entonces también habría que verlo como casos especiales. Que además, hay que decirlo, en los últimos años el sector terciario ha crecido mucho más en detrimento del sector secundario, o lo que es manufactura e industria. El sector terciario se ha disparado su crecimiento. Bien, entonces regresamos a los elementos de los modelos productivos y acá pues creo que está entre los últimos elementos, es las culturas de trabajo. Y puse culturas de trabajo porque no es solamente la cultura de los trabajadores lo que acá choca en el ámbito del proceso productivo, o sea, sino la cultura empresarial, la cultura sindical cuando hay. Y entonces muchas veces, bueno, la cultura de los trabajadores, cuando hay algún cambio de alguno de los elementos del proceso productivo, pues choca con estos cambios, pero la cultura empresarial también pone sus elementos y también la de los sindicatos cuando hay. Las culturas de trabajo son muy importantes porque es la dimensión que le da viabilidad o no a un sistema productivo, ¿no? Entonces, la importancia de la cultura es innegable en el mundo del trabajo, visto desde el punto de vista de los modelos productivos. La cultura es la que da viabilidad o no a los diversos sistemas productivos. Hay muchos ejemplos al respecto. Lo mismo, la misma película que les decía de American Factory que vimos en el módulo anterior, da muestras de cómo la cultura es un elemento importante a la hora de transferir un modelo de un país a otro o de un espacio productivo a otro. Bien, y como les decía, los modelos productivos no están asentados en el vacío. Hay un contexto socioterritorial y laboral en donde hay un mercado de productos, donde hay unas relaciones interempresariales, la infraestructura de la región, las políticas públicas de apoyo a la actividad económica, las leyes laborales, el mercado de trabajo, que tienen mucho que ver con el éxito o no de determinado modelo productivo. Durante muchos años, el énfasis se puso en el estudio solamente de los procesos de trabajo y se dejó de lado el hecho de que todos estos modelos, como les decía, se encuentran inmersos en un socioterritorio que incide en su funcionamiento, ¿no? Ya vimos cuáles son estos elementos. Bien, pues estos serían los elementos principales de lo que es un modelo productivo a grandes rasgos, que nos va a servir para iniciar con la sesión ya de los modelos productivos en concreto para la siguiente sesión. Muchas gracias.